El Ministerio Gracia y Verdad de Jesucristo presenta su programa educativo Aprendiendo con Gracia, en donde podrás aprender la gracia, alabar con gracia, escucharás testimonios y entrevistas, también reflexionarás en Viviendo con Sentido y la franja infantil, los niños en la gracia. Bendecidos con toda bendición espiritual. Alfonso Ortiz, colaborador de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizando el programa Aprendiendo con Gracia por primera vez a través de todas las redes sociales donde estamos compartiendo la gracia y la verdad de Jesucristo. Les ruego que nos des un like a este video si te interesan estos temas como muestra de apoyo y se puedan suscribir a nuestro canal para que apoye este ministerio y así podamos seguir haciendo correr la palabra por todos los medios. Declaramos que los ojos del entendimiento son alumbrados por el Espíritu de Cristo a través de su palabra. El tema de hoy es tabernáculo de Dios. La palabra tabernáculo proviene del latín y significa tienda de campaña. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, los versículos 8 y 9, Dios ordenó a los israelitas en el desierto: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Era una especie de tienda de campaña rectangular que, incluyendo el atrio, medía unos 45 metros de longitud por casi 23 metros de ancho. Ya dentro de la tienda, el primer espacio era el lugar santo, donde estaba el candelabro de oro de 7 brazos, la mesa de los panes de proposición y el altar donde se quemaba el incienso. Y dividido por un grueso velo de cuero sólido estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, cuando los pecados del pueblo eran expiados o temporalmente removidos. De manera que el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel se encontraba con Dios y donde Dios se revelaba al pueblo y donde los pecados del pueblo eran expiados. Aquel tabernáculo sagrado serviría de morada al Señor para que pudiera habitar entre su pueblo y acompañarlos durante la travesía. Ni un solo detalle del lugar santo donde habitaría el Creador fue diseñado por el hombre, sino que el mismo Dios ordenó e instruyó a Moisés acerca de la forma y medidas y materiales a utilizar en su construcción, utensilios que contendrían y el uso de cada uno de estos. También ordenó el Señor que Aarón y sus hijos sirvieran como sacerdotes sagrados para que junto a Moisés se encargaran de todo lo relacionado con la correcta utilización del tabernáculo. Incluso las vestiduras que dichos sacerdotes utilizarían para los servicios dentro de esta santa morada fue diseñada por el Creador, así como las instrucciones que estos debían seguir para que no murieran mientras servían en este templo portátil del pueblo de Israel. Cuando meditamos en lo que la Escritura nos dice sobre la construcción y utilización del tabernáculo, encontramos con facilidad las similitudes que éste poseía con nuestro Salvador, sus enseñanzas y su muerte en la cruz para redimirnos del pecado. En el tabernáculo había un altar de holocausto, donde el pueblo ofrecía sus ofrendas de animales como pago de sus pecados, un sacrificio que debían hacer constantemente para ser merecedores del perdón concebido por el Creador a los pecadores. Este sacrificio constante quedó abolido con el derramamiento de la sangre pura de Jesús en el monte Calvario, una sangre perfecta que sería derramada una sola vez por el perdón de los pecados de todos los elegidos, de una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una fuente dentro del tabernáculo permitía que el sacerdote lavara sus manos antes de entrar al lugar santo. El altar dice: sin el derramamiento de sangre no se hace la remisión. La fuente dice: sin la santidad nadie verá al Señor. En Efesios capítulo 5 del versículo 25 al 26 encierra estas verdades. Primero, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, el altar, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, o sea, la fuente. Dicho de otra manera, en Hebreos capítulo 10 versículo 12
En el altar del sacrificio está la posición del creyente, porque nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A la vez, la fuente es la aceptación que goza el creyente porque ha sido purificado. Acerquémonos con corazón sincero, lavados los cuerpos con agua pura. Eso dice Hebreos 10:22. El grueso velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo del tabernáculo fue rasgado al morir Jesús, permitiendo el libre acceso de los hijos a la comunicación directa con Dios sin la necesidad de un intermediario, sino que nuestras vidas se encuentran conectadas directamente con el Espíritu Santo cuando comprendemos y creemos en el sacrificio de su vida por la nuestra. Un sacrificio que nos llenó de vida porque el hombre había muerto espiritualmente desde el pecado de Adán, que lo llevó a ser expulsado por Dios del huerto del Edén. Así, desde aquel primer pecado del hombre hasta el último, fue removido, fue perdonado, porque el Señor pagó con su sangre sagrada y borrado de la faz de la tierra todo pecado. Jesús, el tabernáculo definitivo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra habitar en español significa simplemente vivir o morar en un lugar. De manera que cuando nosotros leemos en nuestras versiones de la Biblia que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, podemos asumir que todo lo que Juan está diciendo aquí es que el verbo cambió de residencia. Antes estaba en los cielos, pero por unos 33 años decidió vivir en la tierra. Y aunque esa idea es una idea sobrecogedora en sí misma, que el Dios de la gloria haya condescendido a habitar en este mundo como uno de nosotros, lo que este texto dice en realidad es inmensamente más sobrecogedor. Lo que está diciendo es, la palabra que Juan usa aquí nos dice que el verbo hizo su tabernáculo entre nosotros. La palabra griega para morar es muy parecida a la palabra hebrea que se usa en el antiguo pacto para referirse al tabernáculo de reunión, en el que Dios descendía para tener comunicación con su pueblo antes de la construcción del templo. Así que el apóstol Juan está tratando de hacernos entender el verdadero significado de la encarnación del verbo de Dios. La ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilonios juntamente con el templo, y por otros 600 años el pueblo de Israel no volvió a tener la bendición de disfrutar de la gloria de Dios morando en medio de ellos, hasta que llegó el día profetizado donde el verbo se hizo carne y puso su tabernáculo definitivo en el que Dios habría de encontrarse con su pueblo entre nosotros. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese niño era Emmanuel, como dice en Mateo capítulo 1 versículo 23, que traducido es Dios con nosotros. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan. Tal como sucedió en el tabernáculo y en el templo en el Antiguo Testamento, el Dios de la gloria se hizo presente en la persona de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no es una manifestación adicional de la gloria de Dios. Él es el resplandor de esa gloria. Como dice en Hebreos capítulo 1 versículo 3, Él es el lugar de reunión donde ahora sus hijos se encuentran con el Padre. Él es el altar donde nuestros pecados fueron expiados para que nosotros podamos disfrutar de una plena comunión con Dios. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verbo es Jesús. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie puede conocer verdaderamente a Dios sino a través de Jesucristo. Él es la revelación completa y definitiva de Dios y el único intermediario por medio del cual podemos acercarnos a Él. Como dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor en Juan capítulo 14 versículo 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Seguramente fue fascinante para los judíos en el antiguo pacto ver la gloria de Dios aparecer en el tabernáculo y en el templo, pero no hay comparación alguna con la gloria de Dios manifestada en Jesús. Él es el unigénito del Padre, dice Juan.
el Hijo incomparable, el único en su clase. Él es nada más y nada menos que el Dios encarnado, el creador y sustentador del universo, que por amor a nosotros se hizo hombre para sustituirnos en la cruz del Calvario. No es lo mismo contemplar una columna de nube y de fuego que contemplar a Jesús. Esa nube no puede revelarnos como Él nos revela el carácter de Dios, su amor, su bondad, su compasión, su misericordia, su sublime y bendita gracia. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, como dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Es por eso que en Juan capítulo 14, versículo 9, el Señor le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es en Jesús y solo en Jesús donde podemos conocer al único Dios vivo y verdadero y tener comunión con Él. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Aquella morada que Dios eligió fue cambiada hace 2000 años por nuestro cuerpo, que hoy sirve de morada al Creador y nos ha concebido la vida eterna. Dice Efesios capítulo 5, versículos 23 y 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El lugar santísimo del tabernáculo, allí donde estaba la presencia del Señor, hoy está dentro de nosotros mismos, porque somos la morada del Espíritu Santo, la morada de Dios. Podemos conversar con Dios y ser escuchados por Él, porque Cristo con su muerte y resurrección nos abrió un camino nuevo en el cual entramos por fe en la sangre que Él derramó por nosotros. En Hebreos 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El antiguo pacto, que allí se encontraba representado por las tablas de los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés, fue sustituido por el nuevo pacto, que fue sellado por la sangre de Jesús y que no está escrito en un pergamino, sino que vive en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en nuestros corazones todo el tiempo, gracias a Dios. El candelabro de oro puro, la única luz que había en el lugar santísimo del tabernáculo, era la sombra e imagen del único hombre totalmente puro que ha pisado la tierra, Jesús de Nazaret, quien dijo a sus discípulos: yo soy la luz del mundo. Como somos su cuerpo y Cristo es la cabeza, entonces también somos luz para las naciones. Tenemos que darle importancia a las palabras de Cristo cuando dijo: destruye este templo que yo lo edificaré en 3 días. Se refería precisamente a la morada de Dios, su nueva morada, pues a partir de la resurrección de Cristo, el Señor como Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso creemos en su palabra y declaramos con nuestros labios la salvación que por su gracia divina nos ha sido concedida. El Señor Jesucristo nos habló claramente sobre la sustitución de aquel altar de incienso y adoración que permanecía dentro del tabernáculo construido por Moisés, cuando dijo a la mujer samaritana que había llegado el día en el cual podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad en todos lados, y no en un altar sagrado en un lugar específico, porque nuestro cuerpo es el lugar sagrado que el Señor ha elegido como su nueva y eterna morada. Ya no existe el velo que separaba al hombre de Dios del pecado de Adán. Fue rasgado por Cristo al morir. Ya no es necesario que un descendiente de la tribu de Leví comunique al Señor lo que queremos decirle para que luego nos diga lo que Dios responde a nuestro mensaje. Pues Jesús es el sacerdote perfecto, quien ni siquiera descendió de la tribu de los levitas, intercede constantemente por nosotros y hace suyos nuestros ruegos, porque gracias a Él hemos sido justificados y eximidos de la pena de muerte que contenía una ley que no pudo ser cumplida por ningún hombre que no fuera Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Romanos 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Conclusión. El lugar santísimo del tabernáculo, donde estaba la presencia del Señor, hoy está dentro de nosotros mismos, porque somos la morada de Dios, somos la morada de su Espíritu, y podemos tener comunión con Dios porque Cristo, con su muerte y resurrección, nos abrió un camino nuevo en el cual entramos por fe en la sangre que Él derramó por nosotros. En nuestro tabernáculo somos sacerdotes. Nos toca ahora declarar que Jesucristo fue nuestra verdadera ofrenda. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya estamos limpios por su palabra de gracia. Nuestras oraciones son escuchadas porque oramos en su nombre. Él es nuestro único mediador. Ya no tenemos ningún temor porque Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Quitó el pecado del medio y ahora estamos unidos a Cristo en un solo espíritu, ya que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Este tabernáculo que tenemos es temporal e imperfecto. Por eso declaramos junto con Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino ser revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Declaramos que con este estudio los ojos del entendimiento hayan sido alumbrados y que ahora por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz entren por el camino nuevo y vivo al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo, atravesando el velo de la carne de Cristo, mirando a Dios que estaba en Cristo. Declaramos que está disfrutando de esta gran salvación que Cristo nos dio y nos sigue dando, y que ahora somos una nueva creación a la imagen de Jesucristo resucitado, el cual es el único mediador entre Dios y los hombres, que están reinando en vida unidos espiritualmente a su iglesia, con el poder del Evangelio de Cristo en tu mente y en tu confesión. Nos vemos en el próximo programa de Aprendiendo con Gracia, y por favor compartan estos programas para que otros puedan disfrutar de la riqueza de Jesucristo. Abba Padre,